Buenas tardes, gracias a los eventos del libro y al Banco de la República, que es la actividad que convoca esta programación. Para mí siempre es un placer hacer parte de los eventos del libro. Entonces la conversación va a ser un poco sobre cómo construir una maleta de cómics infantiles y juveniles, entendiendo que dentro de todo lo que son los cómics en general, pues hay una franja que está en expansión y ha crecido mucho en el mundo editorial, y es importante que promotores de lectura, bibliotecarios y bibliotecólogos en general y personas que se relacionen con los libros entiendan cuáles son los cómics infantiles y juveniles. Iré mostrando pues cómo se hace, cómo es hacer la maleta viajera, y para eso hay que entender una cosa: la maleta se puede armar directamente con materiales de bibliotecas o de librerías, están las dos opciones. Los materiales se consiguen o se pueden adquirir, prestar en bibliotecas de la red de bibliotecas del Banco de la República o el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín o otras bibliotecas del país. ¿Qué es una maleta viajera? Pues realmente es una idea que yo tomo de las maletas didácticas del Banco de la República, pero en este caso enfocadas a los materiales de cómic infantil y juvenil. Hay muchos ejemplos de estas maletas que se pueden encontrar en las áreas culturales del Banco de la República, y que más o menos pues estas maletas son una colección viajera de materiales con distintos énfasis en promoción de lectura o actividades culturales que se tienen que ver con bibliotecas o con el servicio bibliotecario. Eso a grandes rasgos. Las maletas viajeras de cómic infantil y juvenil no están creadas todavía. La charla que yo doy sobre todo es la opción para crearlas, para construirlas, y también como sugerencia que dentro de las comitecas existentes en las colecciones de bibliotecas se puedan crear no solamente las maletas, sino también comitecas infantiles y juveniles, entendiendo que no todos los materiales de cómic pues están dirigidos para todos los públicos. Y acá pues parto de una aclaración que nos despeja un poco de dudas. Siempre pensamos que pues como los cómics conjuntan imagen, texto y sobre todo tienen el dibujo, y como lectores tenemos muy asociado que los dibujos están relacionados con nuestras lecturas en infancia, entonces siempre pensamos que los cómics directamente son una lectura infantil, y eso pues es un error que a veces cometemos como lectores, desconociendo que el material hay un énfasis de material de cómic directamente para público infantil y que está dividido por diferentes áreas. Acá traigo pues un ejemplo, pues ejemplos de que hay cómics dibujados, cómics que no son siempre para niños. Por ejemplo, este es un ejemplo de Anarcoma de Nazario. Este es un cómic con un personaje travestido, con drogas, con alto contenido sexual, o este otro que son cómics de Simon Hasselman, donde hay personajes drogados o personajes que tienen pues relaciones sexuales no dirigidas directamente para público infantil y juvenil. Y esto hago la aclaración porque como vemos dibujos inocentes, donde hay personajes antropomórficos como el búho que vemos ahí, pues tendemos a pensar de que estos materiales hay que ubicarlos o dirigirlos para este tipo de públicos. Entonces, en ese sentido hay que tener en cuenta cuáles son los materiales y que los mediadores tienen que pensar muy bien en la selección, en la catalogación de los materiales y obviamente leyéndolos y relacionándolos con esos materiales para poder entender que no siempre un dibujo pues es una lectura infantil. Y esta pues es una aclaración que siempre hago porque no todos los materiales están dirigidos a las edades o los intereses de estos públicos. En literatura está más fácil o más identificado porque la literatura infantil o la juvenil es más fácil de identificar y tiene un gran campo de trabajo, pero en los cómics muchas veces cometemos o seguimos cometiendo esos errores. ¿Qué hacer entonces? Pues una de las grandes recomendaciones siempre es acercarse, empezar a ampliar los panoramas de lectura para ir identificando cuáles son esos materiales que nos pueden servir. No solamente en la selección, sino también en su lectura podemos ir entendiendo cuáles son o cuáles no van para ciertas edades. En ese sentido, entonces, vuelvo y repito, no siempre que tenga dibujo, pues hay unos tipos de formato que son dirigidos estrictamente para, digamos, una primera infancia, una primera edad, y que es lo que básicamente iré mostrando a continuación. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? Atendiendo un poco a las recomendaciones que iré haciendo, viendo los formatos.
Y en primer lugar, iré mostrando cómo por edades, por ejemplo, de 0 a 4 años, de 0 a 5 años, qué tipo de temáticas, qué tipo de formatos, cómo están diseñados los materiales, a qué públicos posiblemente se pueden dirigir y qué estructuras presentan. Sobre todo porque hay muchas estructuras dentro de los cómics y van a ver que a continuación que dependiendo la edad, sobre todo en esta primera parte o en esta para este primer tipo de lectores, pues hay una estructura más sencilla, más amigable y que no tiene texto, por ejemplo. Hay una cosa también de ventaja que permiten los cómics y es que además que permiten una alfabetización tanto en imágenes como en texto, permiten que los lectores desarrollen cierta autonomía de modo más sencillo por la interacción de los elementos que están en una página de historieta. ¿Cuáles? Entonces ya vamos a ver cuáles. Iré mostrando algunos que se pueden conseguir, como lo decía, en librerías o en bibliotecas del país y que cada vez son más, cada vez están apareciendo mucho más en nuestras posibilidades y accesos de lectura. Hay para la primera parte, o sea, para la primera franja de lectura o para el primer grupo, digamos, poblacional de lectores, son muy recomendados los cómics sin texto, aunque esos cómics sin texto también pueden ser lecturas para todo tipo de lector o para un lector en cualquier edad. ¿Qué quiere decir esto? Que los cómics no siempre tienen texto. Muchas veces hacemos como la asociación de que un cómic es una unión entre texto e imagen, pero hay muchos, sobre todo estos que pueden servir para esas primeras edades, que prescinden del texto. A esos son llamados técnicamente cómics silentes y vamos a ver ejemplos a continuación. Entonces, dicho esto, en esa etapa de prelectores son ideales los cómics sin texto, aquellos que solo tienen viñetas, o sea, los cuadraditos o las pantallas que se parecen mucho como a las pantallas donde vivimos hoy en día y que normalmente son grandes y no son muchas viñetas por página y que permiten además la participación activa del lector. ¿En qué sentido? En que los lectores, y si son sobre todo de primera infancia o lectores que apenas están en formación, terminan completando la lectura, ya que lo que está movilizando la narración directamente en la página son las imágenes. Entonces, en ese sentido, lo que hacen muchos de esos cómics es hacer que esos lectores en esas edades terminen siendo creadores también de la historia. Y acá hay una particularidad de las historietas que me gusta mucho y es que las historietas de alguna manera en su lenguaje terminan siendo un modo de operación interactiva por la participación del lector en este tipo de historia. Estos cómics sin palabras son, como he dicho, muy buenos porque exigen a veces un dominio superior, pero también posibilitan que el lector vaya inventándose la historia, moviéndose en direcciones distintas por la página y completando lo que se está narrando. Acá vemos un ejemplo de lo que son los cómics sin texto. Ahí hay una retícula de 4 viñetas por 4, o sea, 4 viñetas arriba de forma horizontal y 4 viñetas de forma vertical para identificar una estructura sencilla. Además de esto, los cómics sin texto tienen una particularidad y es que su lengua es universal, porque están construidos, por ejemplo, como este cómic de Jason, que es un historietista escandinavo. No importa en la lengua que lo haya creado, la lengua es la lengua de las historietas y se puede leer en cualquier parte del mundo sin tener una alfabetización en cierto tipo de lengua. Acá hay otro ejemplo de Charles Schulz, donde vemos esos cómics sin texto, fáciles de leer, muy ágiles y que además permiten unos juegos que ya voy a mostrar más adelante. Hay otros ejemplos de cómics sin texto, uno muy popular de un dibujante que se llama Shaun Tan, este cómic que se llama Emigrantes, o catalogado como cómic o como narración gráfica porque pues tiene parte de los componentes de lo que es una historieta. Voy a mostrar más ejemplos y ahora sí empiezo a mostrar estrictamente cuáles son esos tipos de materiales y por edades. Ya han entendido cuáles son los cómics sin texto y que esos sobre todo son los que entran en operación para estos tipos de lectores. A partir de los 3 años, pues,
puede ser antes, puede ser un poco después, eso no es restrictivo. Como decía antes, máximo 6 viñetas por página, o sea, una retícula de 2 por 3, historias sin texto como las que mostraba ahorita y que propician mucho la secuencialidad. Estas viñetas, pues, sin texto están pensadas para seguir la historia con soltura y dejando cierta margen de imaginación para el pequeño prelector. Acá hay una colección que ha llegado de a poco a Colombia, de una editorial que se llama Mamut Comics, y que de hecho en los últimos días estuvo lanzando en sus redes sociales actividades para que los pequeños lectores pudiesen ser de alguna manera no solamente lectores de historietas, sino también creadores de historietas. Está esta otra, para lectores de 3 años en adelante, una colección que sacó hace algunos años la editorial Rey Naranjo Editores de Colombia. Muchos de estos cómics pues tienen tapa dura para que se puedan tener mayor durabilidad, pues, sobre todo porque los lectores en una primera infancia pues, son más agresivos con los materiales, son tal vez un poco más descuidados. Estos materiales pues, tienen esas particularidades. Internamente pues, se ven así, como esta página de Pierre Bally y Céline Fraimpont, que hace parte de Bolita de Pelo, la publicación de Rey Naranjo. Ahí lo que vemos es una composición de 2 viñetas horizontales por 3 verticales, sin texto y que permite esa interacción que mostrábamos hace un poco con los cómics silentes. Acá hay más ejemplos de cómo se ven. Y estos pues son ese tipo de materiales para esas edades. Es importante que los promotores, bibliotecólogos, bibliotecarios entiendan muy bien a qué público o a qué lectores está dirigido para saber cómo crear sus programas de lectura o las actividades que tengan pues planeadas en bibliotecas o en el hogar también, porque eso no está, digamos, restrictivo a que solamente se hagan instituciones bibliotecarias. Acá hay otros ejemplos. Y estas más pequeñitas. En general, digamos, esas historias siempre son una extensión máxima de 40 páginas, sobre todo, pues estas historias son muy cortas y que algunas incluyen texto, otras no, pero sobre todo son onomatopeyas de las acciones de las historias que están sucediendo. Acá hay otra parte de la página y fíjense que son muy sencillas, son muy asequibles y que parte pues, de las recomendaciones que incluso hacen editoriales es invitar no solamente a completar la historia con texto, sino también a recortar las viñetas y hacer como un juego interactivo con la retícula. Hay otros ejemplos de estos cómics silentes. Rey Naranjo hace un tiempo también sacó Tumaco, un trabajo del dibujante Jim Plug y el guionista Oscar Pantoja, que es una historia en el Pacífico colombiano de un niño que en el territorio pues, futbolista, además está muy conectada con los deportistas nariñenses. Este año justamente pues también sacaron un libro que se llama Kazuka, es una historia que sucede en uno de los barrios periféricos de Bogotá y ahí completa esa colección que se suma a la colección donde estaba Bolita de Pelo. Y por ejemplo, ¿qué se puede hacer además pues con todos sus materiales? Identificándolos y buscándolos por sesiones y que están dirigidos pues, a este público. Hay ejemplos como este de Pax Juan Yosel, donde él solamente dibuja 2 de las viñetas, o sea, la viñeta inicial y la viñeta final, para que los pequeños lectores se atrevan a dibujar y no solamente a leer, sino a completar con sus dibujos o con sus interpretaciones. Pueden ser solamente llenándolas de colores o llenándolas con texto, llenándolos con otra información. Una página así también se puede usar y recortar para que se pueda armar otro tipo de historia que tenga un distinto orden en principio y un distinto final. Como pueden ver, las posibilidades son muchas con este tipo de trabajos, pues porque como están en un estado cero de esa construcción del lenguaje de la historieta, pues permiten que sean, además de didácticos, muy accesibles para la formación de lectores. Acá hay otro ejemplo de lo que estaba haciendo Mamut Comics, y ellos lo que hacían es coger una retícula, o sea, la página dividida en 4 viñetas, y sugerían textos dentro de cada viñeta para que los pequeños lectores, o incluso no solamente pequeños, sino a cualquier edad, aunque estén dirigidos directamente a estos públicos, pudiesen trabajar o completar con los dibujos o viceversa. Aparecían los dibujos y se completaba la historia. En ese sentido, pues este tipo de historietas son muy sencillas.
son muy agradables de leer, particularmente a mí, aunque me gusten otro tipo de cómics, me fascina leerlas porque te invita a jugar como lector, te da la posibilidad también de ser creador, porque no importa si eres gran dibujante o no, pues porque eso también es una idea superada, ¿no? Para dibujar historietas no se requiere dibujar muy bien, sino experimentar con los trazos de acuerdo a las emociones y a las posibilidades que uno tenga. Básicamente, esos serían los cómics para niños y niñas de 3 años en adelante, más o menos como hasta los 5 años. Y ya viene pues una colección un poquito más compleja, donde hay una evolución de esa estructura, ya no solamente es silente, ya no solamente es una estructura de 2 viñetas por 3 o 4 por 4, sino que ya empieza a complejizarse un poco más el asunto en contenidos e historias, donde hay otro tipo de intervención de personajes, elementos gráficos adecuados para el desarrollo de lo que es el lector. Planeta Junior en Colombia lanzó hace poco esta colección que se llama Marco Pola, es una isla que se llama Marco Pola, y sobre todo porque también, como han podido ver, muchas editoriales colombianas, no solamente editoriales extranjeras, están sacando libros adecuados para estas edades de lectura. Espero que muchas editoriales también se animen y entiendan cuál es la dimensión de los cómics infantiles, que es un gran campo a seguir, de rica experimentación, como lo está haciendo Planeta, como lo está haciendo Rey Naranjo u otras editoriales colombianas. Hay una colección muy buena de un autor que me fascina y es una situación muy extraña porque Emmanuel Guibert, en este caso no es el dibujante, sino que es el guionista. Emmanuel Guibert es conocido, sobre todo en Francia y en algunas partes del mundo, por hacer cómics muy adultos que están en clave de cómic documental o de cómic reportaje. Sin embargo, como es un autor tan versátil, construyó esta serie que se llama Ariol y sus amigos, una serie muy popular en Francia y que de a poco ha ido llegando al mercado de los cómics en español. Esta serie es muy chévere, personajes antropomórficos como los pueden ver, animales de todo tipo y categoría, y Ariol pues es un burrito que está en esa etapa escolar, esa primera etapa escolar. Entonces fíjense que ya no es el niño o la niña que está en los 5 años, sino ese niño o niña que ya empieza a interactuar con otros niños, con otros problemas, con otro tipo de conflictos dentro de ese nuevo mundo que se está construyendo. Ese es un trabajo de Emmanuel Guibert como guionista y Marwa Oudat como dibujante. Es un trabajo genial, muy popular, y tiene una particularidad especial estos cómics, y es que por su fácil acceso, su rápida lectura, pues terminan siendo tan populares que se venden mucho, son series muy amplias, muy bien logradas y muy populares, sobre todo pues, en los países donde se han logrado desarrollar bastante. Estos libros en particular también se consiguen porque es hecho el rastreo en catálogos, en el catálogo del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y sobre todo en el catálogo de la Red de Bibliotecas del Banco de la República. Básicamente, ¿qué es Ariol? Pues es un cómic, como pueden ver ahí, dirigido a niños o niñas de entre los 6 a 12 años, esa etapa antes de la adolescencia, y narra las historias del burrito y su relación con los padres, pero también con los amigos del colegio. Fíjense que acá ya hay aparición de texto, distinto a lo que pasaba con los otros materiales, pero no son, digamos, párrafos muy densos, muy complicados, pero sí sigue un patrón muy importante en este tipo de cómics, es que los fondos, o sea, los fondos de las viñetas no son muy desarrollados, sobre todo hay colores planos, colores muy vivos, y eso hace también que la lectura sea, además de ágil, agradable, porque no hay mucho detalle en la página, no hay muchos elementos que hay que entender mientras se desarrolla el proceso de lectura. Acá está otra de las escenas de Ariol. Y además, Ariol está aprendiendo su propio lenguaje, está aprendiendo su relación con los amigos en el colegio. Entonces eso también permite elementos de identificación. Esta serie de verdad que es muy recomendable, sobre todo para que los pequeños puedan leer cómics de Guibert y los adultos también se puedan encontrar con cómics de Emmanuel Guibert, que es un autor fantástico. Esta es otra recomendación para este tipo de lectores también en crecimiento, y son mangas que pues,
a veces también se cree que los mangas son para todo tipo de público. En el universo de los mangas hay cómics que son dirigidos incluso para mayores de 18 años, porque hay todo tipo de temas, unos que son más grotescos, más violentos, pero hay mangas como este, el de Usugar de Chi, se puede conseguir también muy fácil, es la historia la historia de una niña con su gatico. Fíjense que en la estructura de los mangas, que pueden ser muy ágiles, pueden tener mucha información, este es un manga muy distinto a los que habitualmente conocemos. Tiene muy poco texto o casi que muy poquita información y no está presentado con detalles de mucho vértigo. Acá pueden ver también la historia. Es de muy fácil comprensión y está recomendada pues para este tipo de lectores en crecimiento, como lo que pasaba con Ariel. Hay otro trabajo de Liniers, que es un dibujante de historietas, sobre todo de tiras cómicas muy populares, un dibujante argentino que vendría a ser como una forma más contemporánea de lo que fue Kino en los años 60 y 70, pero que su ingreso al mercado de cómics norteamericanos ha ido creando algunos cómics infantiles para niños entre los 6 y 12 años. Este libro es muy bueno, se llama Buenas noches Planeta. Es la historia de una niña con Planeta, que es el peluche que pueden ver en la presentación. Es una historia muy rápida de leer, con poquito texto, con una estructura fácil de entender, y que también entraría en esa franja de materiales a seleccionar para armar la posible maleta viajera de cómics infantiles y juveniles. Otras recomendaciones, pues los trabajos que tiene D-Books. D-Books es una editorial española que se ha especializado por lanzar o presentar muchos cómics infantiles y juveniles. Y ellos ya evolucionan un poquito esa forma de presentación que veíamos en la franja anterior. Si bien hay una retícula muy similar a lo que leíamos, los temas ya son de aventura, presentan personajes ya con otros atrevimientos, pero van ahí construyendo pues esa misma dirección. Los cómics de esta editorial pues son muy chéveres, sobre todo para también seguir invitando a los lectores a crear sus propias historias. Ahora bien, dentro de esa gran franja también para estos públicos en crecimiento hay una recomendación que hago, y es las adaptaciones. Las adaptaciones también nos permiten reconocer las diferencias entre un libro ilustrado y un libro de historieta. En este caso, esta es una versión del Principito en cómic que hizo Johannes Farr, un dibujante francés, y que sobre todo él la construyó, y lo confesó en algún momento en una entrevista, para mostrar las diferencias entre un libro ilustrado y un libro de historieta. Entonces construyó esta versión del Principito con un lenguaje muy accesible, pero que le permite también a los lectores comparar cuáles son las diferencias de un espacio a otro, o sea, cuando el cómic es distinto cuando se ilustra, el trabajo cuando se ilustra o cuando es presentado en historieta. Acá pueden ver pues una de las viñetas, conserva también esa posibilidad del color, color plano de fondo, sin muchos detalles. Y otros pues que son sobre todo cómics que permiten un diálogo, si se quiere un poquito más familiar, como este de María y yo, de Miguel Gallardo, donde cuenta la historia de su hija María, que tiene síndrome, no recuerdo muy bien la enfermedad de María, autismo, perdón, se me había escapado, donde lo que pueden ver ustedes es que sí hay ya una evolución en la construcción de la página, porque ya no está tanto la presencia de la retícula, ya no está tanto la composición que veíamos en los primeros cómics, pero sí permite una producción y una organización de un lenguaje más accesible. Este de María y yo, de Miguel Gallardo, es muy chévere, sobre todo pues para establecer un diálogo familiar, para entender algunos problemas, algunas enfermedades, y va pues muy bien en esa línea. Hay otros como este Downtown de Noel Lang y Rodrigo García, donde está la historia de un niño con síndrome de Down en el colegio, y que también tiene esa misma estructura de lenguaje accesible, muy particular, donde
lo que van a encontrar pues es una historia en colegio donde un niño diferente aparece pues en escena y cómo ese niño diferente empieza a relacionarse con los amigos que hay en casa. Acá podemos ver otra de las páginas, pues realmente estas construcciones ya se salen de esos marcos que veíamos al principio, que es ese marco restrictivo, sobre todo porque no buscan tanto presentar una estructura de información tan rígida, sino que buscan la transmisión de emociones. En ese sentido, lo que podemos ver es que el lenguaje de la historieta es muy flexible, no se reduce solamente a la estructura en viñetas o la composición en viñetas, sino que la forma y la composición pues, nos permite desarrollar historias con muchas direcciones. Ya, digamos, pensando en un público un poquito más, ya entre los 11, 12 años, aparece este trabajo de Raina Telgemeier. Es un trabajo muy popular, sobre todo en los Estados Unidos, y que se volvió un bestseller. Raina empezó con este trabajo que se llama, en inglés está como Smiley, pero es Sonríe, y que ya tiene una serie pues, de todo ese universo familiar en los años 90 en San Francisco. Este es un libro que ya está apareciendo mucho en librerías, que está, de hecho la colección completa está en la Biblioteca Pública de Medellín, en la Comiteca de la Biblioteca Pública de Medellín, y también en algunas bibliotecas de la red de bibliotecas del banco. Les cuento, este libro ya es una evolución de todo eso que veníamos mostrando, aunque conserva la estructura funcional que veíamos de muy pocas viñetas, ya hay más información y lo que presenta es una historia de una niña que está teniendo cambios emocionales, cambios corporales, de lenguaje, se está integrando a un nuevo mundo, pero es muy chévere porque mientras a ella le está sucediendo todo eso, sufre un accidente, la cual le traumatiza parte de los dientes, entonces ahí tiene que aprender a convivir con esa nueva sonrisa, pero además estamos asistiendo a un mundo muy distinto al mundo de hoy en día, es un mundo sin conexión a internet, la información es otra, y eso pues además de que nos ayuda a entender o le ayuda a entender al niño cambios físicos, cambios en el mundo que está construyendo, le permite a través de eso ver cómo puede hacer o crear su historia en esa misma dirección. Este es uno de los grandes recomendados. Realmente lo pude leer antes de que tuviéramos parte del encierro a través de la colección de la biblioteca de la Biblioteca Pública Piloto. Es un libro muy chévere porque uno como adulto lo puede leer, pero los niños también pueden acceder a ese trabajo. Y lo recomiendo bastante porque este sí es uno de los puntos claves y que gracias a la aparición de este trabajo, pues muchas editoriales se han animado a hacer historias muy similares a estas, que no es tanto una historia didáctica que hables del problema de los dientes o problemas de identidad, pero sí permite conectar con muchas cosas que están sucediendo en ese momento de transformación. Es un libro muy chévere, pequeño, fácil, es fácil de cargar, de guardar y que se añade pues, a los libros que les presentaba anteriormente, que pues como han podido ver se presentan en distintos formatos, no hay un formato específico para los cómics infantiles y juveniles, este es particularmente muy pequeño pero es muy agradable. Hay otra que ya tiene un formato que ya viene en un formato de álbum francés y que esta serie creo que muchos lectores la habrán conocido sobre todo por una serie que creo que hay en Netflix, la serie no la he visto, pero es una serie de Luke Pearson que se llama Hilda. Estos cómics infantiles, pues este lo traigo en relación porque permite hacer lecturas transmediales. ¿Qué quiere decir con eso? Conectar lo que está pasando en la serie o la adaptación animada con el insumo del cómic inicial. Pues, además porque muchas de las historias que a veces vemos o que aparecen en pantalla o animadas, pues en principio fueron cómics o mangas o materiales de este tipo. Este es muy chévere porque cuenta pues las aventuras, o sea, tiene todo el corsé del cómic de aventuras, de exploración, ya tiene
un diseño muy distinto, con muchas viñetas, más información, otros colores. Ya hay un espacio de mayor complejidad, pero está diseñado pues para públicos, para adolescentes y un poquito más allá. Este es un caso muy bueno. La serie Luces Nocturnas de la dibujante colombiana Lorena Álvarez. Lorena estuvo el año pasado en la Fiesta del Libro presentando el segundo libro de la colección, que se llama Icotea. Y este libro y esta colección es fantástica porque además que sucede en un territorio muy cercano, o sea, las historias suceden en Colombia, en lugares colombianos, está dibujado con todo el diseño fantástico que la historia le va dando. Es muy chévere además porque el primer libro, Luces Nocturnas, sucede en un colegio, es un colegio de monjas, y ahí hay un encuentro fantástico con un personaje, y está diseñado pues para leerse de forma encantadora. Y ya Icotea, que es la continuación, ya es un viaje escolar que hace el personaje de Luces Nocturnas a un humedal en Bogotá. Para los lectores va a ser muy sorprendente ver que lo que se dibuja ahí es Bogotá, pero realmente tiene mucha presencia la ciudad de Bogotá, el clima, los ciertos lugares, los personajes, en el caso de Icotea, los humedales. Y esta es una lectura fantástica, aunque para los lectores que se puedan acercar a este trabajo van a descubrir que si bien está, digamos, pensado para un público infantil y juvenil, son libros que ya esconden en algunas costuras problemas muy complejos, que no necesariamente pues, son tan inocentes. Y esto pues también para aclararlo, que no siempre las lecturas infantiles o juveniles pues, son unas lecturas inocentes, sino que están construidas de maneras muy complejas. Acá podemos ver algunas de las páginas. El dibujo es bellísimo, el trabajo de composición de lo que hace Lorena es fantástico. Ya no van a encontrar ustedes una forma de presentación y de composición tan básica como lo podíamos ver en esos primeros trabajos, sobre todo pues porque Lorena Álvarez experimenta mucho con la retícula, la composición, el juego de colores, la información que se presenta, aunque hay momentos como estos donde no hay texto, pero hay otros momentos donde sí aparece texto, y eso pues es muy encantador. Lorena es una lectora, cuando se fue formando como lectora, consumió mucho, sobre todo animación japonesa del estudio Ghibli o animación popular como Dragon Ball o Los Caballeros del Zodiaco, y muchas de estas cosas entran en resonancia en ese mundo. Entonces eso también, lo que podemos ver como lectores es que es un lenguaje muy familiar, muy chévere, muy accesible para todo tipo de públicos. Como hemos visto, pues hasta ahí, o sea, hay varias franjas, una de 3 a 5 años más o menos, donde los cómics no son tan complejos, una de 5 años hasta los 12 años, donde ya empiezan a aparecer pues, unos materiales un poquito más difíciles, de una comprensión distinta, y ya de 12 años en adelante, como los que veíamos del trabajo de Lorena Álvarez o el trabajo de Luke Pearson, donde ya hay una información un poco más densa. Acá hay otros ejemplos que seguramente conocen o han visto en bibliotecas, y la idea también es poderlos identificar, pues no para separarlos del todo, sino saber en qué momento utilizarlos, cómo utilizarlos y de qué manera empezar a trabajar con ellos. La invitación siempre es para que los promotores de lectura, bibliotecarios, puedan leer estos materiales, se acerquen a las historias, entiendan cómo hacerlos llegar a los públicos, pero no solamente a los promotores, sino padres de familia, profesores, que se puedan acercar a estos materiales, pues expandan esa comunicación de lectura con los nuevos lectores. Recomendaciones rápidas. Para los niños es más fácil. La historia cuando está estructurada en viñetas y secuencias. Una pregunta. Bueno, va para acá y va a responder una pregunta. Dice Alejandra Alzate, buenas tardes. ¿Cuál sería un libro recomendado para un niño de 10 años? Él es muy buen dibujante y le gusta mucho el tema de los cómics. Muchas gracias. Pues bueno, mi recomendación número 1 serían los libros de Lorena Álvarez, que pues además que es una dibujante colombiana, podemos leer cómic colombiano. Los libros de Lorena se consiguen muy fácil ya en librerías,
y en bibliotecas del país. Entonces esa es la recomendación número 1, para que si además el niño es dibujante pueda ver que una dibujante colombiana lo está haciendo y él pueda emular parte de las cosas que está contando. Pues otro de los ejemplos es Hilda de Luke Persson, pero muchos de los cómics que he ido mostrando por las diferentes franjas pues son pertinentes para cualquier tipo de lector. Si bien acá hay una clasificación por edades, eso no es restrictivo, porque incluso los lectores adultos se pueden acercar a estos materiales, no hay ningún problema. Entonces no tanto es que específicamente para un lector de 10 años estos libros sean los adecuados, incluso puede empezar en cualquier dirección, siempre atendiendo pues como a las recomendaciones que he ido dando. Son muchas más, hay más materiales, pero por ahora pues son estas las que puedo mostrar. Puntos importantes, para los niños es más fácil seguir la historia cuando se ve estructurada en viñetas organizadas de forma secuencial. Esto porque el lector hace un barrido distinto por la página y está armando muchos elementos al tiempo. O sea, no solamente está decodificando texto, sino que está organizándolo con imágenes o conjuntando varias cosas al tiempo. Al predominar la imagen se facilita la comprensión lectora, pues porque la imagen tiende a ser un lenguaje universal y esto, digamos que nos da muchas posibilidades en relación con otros textos donde prevalece otro tipo de estructura de información. Los cómics, muchos de estos cómics son muy expresivos y conectan con los lectores. ¿Expresivos en qué sentido? En que cada autor tiene un trazo, una línea de dibujo particular, entonces de hecho muchas de estas líneas no son realistas y conectan empáticamente pues, con las necesidades de lectura. Son muy dinámicos, muy fáciles de leer y posibilitan muchas relecturas, varias interpretaciones y que, sobre todo pues, para la pregunta que nos hacían hace un rato, favorece la expresión oral, escrita y artística del niño, porque le está mostrando caminos de construcción de sus propias historias. Entonces, en ese sentido, tienen muchos elementos importantes y que podemos reconocer. Además de eso, pues desarrolla la visión espacial y el uso del color, porque como la lectura cómica es distinta a la lectura de literatura, la visión espacial, la forma de organizarse frente a la página de cómic, hace que el lector esté más atento a ciertos códigos, entre los cuales el color también es presente. Permite pues interiorizar la información, diferentes estilos narrativos, fíjense que está accediendo a muchos estilos narrativos, enriquece el vocabulario y permite que el lector acceda a una actividad muy divertida, entre otras cosas. Eso pues como a grandes rasgos es como la información. Hay muchas lecturas, sobre todo busquen información en internet sobre cómics infantiles. Hace unos años, creo que el año pasado, salieron varios artículos sobre un boom de los cómics infantiles, ya decían pues como un boom de la novela gráfica infantil y juvenil, pero básicamente acá pueden encontrar pues muchos materiales que les pueden servir y que seguramente ya habrán visto perdidos, extraviados en diferentes partes o colecciones de las bibliotecas o incluso en la casa. Entonces, la idea también es ir a buscarlos, encontrarlos, darles el uso y entender que si bien están dirigidos para primeros lectores o lectores en formación, lectores preadolescentes, pues es una lectura que no es restrictiva para estos públicos. Luego con esto ya vamos terminando, pues realmente era una presentación general, no sé si hay algunas preguntas y las puedo responder. Muchas gracias a los eventos del libro, a la fiesta del libro y al Banco de la República por esta convocatoria. Nos vemos.